Hola de nuevo, la saluda Sadi Cázares, coordinadora también de la carrera de Derecho. El día de hoy me complace presentar a una reconocida, muy querida profesora, integrante también de la plantilla de docentes del Instituto de Hualco, la profesora Gabriela Castañeda Medina. Les voy a contar un poco sobre lo que ha hecho dentro de su trayectoria. Es asesora jurídica del Congreso de la Ciudad de México, es una abogada con una sólida trayectoria en el ámbito del derecho constitucional y los derechos humanos. Egresada del Instituto Universitario Anáhuac, ha complementado su formación con diversos cursos y seminarios especializados en temas como el derecho penal acusatorio, medios de impugnación y análisis de sentencias. Su preparación incluye estudios en instituciones de alto prestigio como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Colegio de Veracruz. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos en el sector público y académico, destacándose como una asesora legal en el módulo de atención de quejas ciudadanas y como profesora de asignaturas en el Instituto de Hualco. Asimismo, ha presidido la Fundación Colosio y dirigido el Teatro Miquisli, Casa de Cultura, lo que demuestra su compromiso con la difusión de la cultura y el pensamiento crítico. Su participación en foros internacionales como las Venas Abiertas en América Latina, en Bogotá, Colombia, y el Taller de Análisis de Sentencias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, ha cursado Derechos Humanos en el contexto internacional impartido por la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador, lo que amplía su conocimiento sobre la protección y promoción de los derechos humanos en distintas jurisdicciones. En el contexto de la regulación de redes sociales y la libertad de expresión, su experiencia en derechos humanos y autoridades electorales adquirida a través de cursos como los impartidos por el TEC de Monterrey y magistrados en el Retiro José Eduardo Telles Espinosa, le permite ofrecer una visión integral sobre los desafíos normativos en el entorno digital. Su análisis abarca tanto los principios constitucionales como el impacto de la normatividad en el ejercicio de la libertad de expresión en las plataformas digitales, en temas crecientes de relevancia en la vida actual. Por eso es un gusto presentar a la profesora Gabriela. El tema que abordará es la regulación de redes sociales y la libertad de expresión. ¿Hasta dónde es permitido? ¿Se deberían de regular? ¿No se deberían de regular? Ella es una experta en el tema y por ello la invitamos para que nos dé un recorrido en el tema legislativo y jurídico de si está bien, no está bien regularlas, hasta dónde se permite la libertad de expresión, en qué momento se coacciona todo este proceso. Es un tema muy relevante. Con usted, la profesora. Es un gusto para mí estar con ustedes. La regularización de las redes sociales y la libertad de expresión es el tema que vamos a estar explicando el día de hoy. Mi nombre es Gabriela Castañeda Medina y soy licenciada en Derecho. ¿Qué es la libertad de expresión? Derecho de todas las personas a expresar sus ideas, comentarios, sugerencias dentro de la política, la religión, cultura, deporte, cualquier tema que sea de su interés. Claro, sin difamar, ni violentar, ni hacer discursos de odio. Todo esto es esencial para la democracia, para que así haya buenos debates y además un contexto social con nuevos desafíos. La libertad de expresión es nuestro derecho, pero existe un debate de cómo regular las redes sociales. En esta ocasión, ¿se regulan las redes sociales? ¿Se regula la empresa que promueve las aplicaciones digitales? ¿O nosotros como usuarios tenemos cierta regulación? El expresidente Enrique Peña Nieto manda al Senado un documento donde establece ciertas disposiciones para controlar el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se difundan en internet ciertos contenidos, bloquear ciertas aplicaciones y hasta anular el servicio. Tenemos una opinión de Clara Luz Álvarez, una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde textualmente nos dice: puede ser un mecanismo para impedir que en una manifestación los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad difundan información. Quiere decir esto que en ocasiones este tipo de iniciativas, propuestas, no solamente atentan contra el usuario, sino también contra los investigadores, politólogos, científicos. Relacionan todo este tipo de contenido que es de información,
de publicidad, simplemente, solamente anular un servicio porque el contenido no les gustó, no les pareció o la opinión no fue suficiente para ellos. ¿Debería el gobierno controlar el contenido? Las redes sociales son fundamentales para la libre circulación de ideas y opiniones esenciales para la democracia. Sin embargo, no están exentas de la desinformación. Quiere decir esto que, bueno, el gobierno puede controlar cierta información, pero si ya comienzan con ataques contra el gobierno, te pueden censurar. Si ya comienzan con ataques de odio hacia otra persona o hacia una tercera persona, pues estás desinformando, ¿no? El expresidente Andrés Manuel López Obrador manda una reforma donde dice que se debe centrar y bloquear cierto contenido o cuentas sin justificación clara. Quiere decir que hay cuentas que simplemente difunden odio, desinformación, pero hay críticos que dicen que no, porque vas a atentar contra sus derechos a la libre expresión. Entonces, se puede bloquear contenido, pero además atentas contra los derechos humanos hacia nuestra libre expresión. Son reformas que estaban en la mesa en algún tiempo, pero al final hay críticos que no pueden opinar, publicar, difundir cierto contenido que vaya hacia desinformar o informar contenido que no es bien visto dentro de estas plataformas o dentro de este gobierno por el cual se está eliminando las cuentas y no hay una justificación clara para poder eliminar este tipo de comentarios, ¿no? También la presidenta Claudia Sheinbaum aprovecha las redes sociales. Es una de las streamers más vistas dentro de las redes sociales porque usa las redes sociales para difundir la mañanera. Presidenta de México y youtuber. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Así como escuchaste, Sheinbaum fue la youtuber favorita del público mexicano en todo enero, de acuerdo con la plataforma Stream Charts. Gracias a las mañaneras del pueblo, Sheinbaum obtuvo más visitas en sus transmisiones que toda la comunidad influencer mexicana. Stream Charts presentó el top 10 de creadores de contenido y streamers con más visualizaciones durante sus transmisiones en vivo en enero. Este término se refiere a toda persona que transmite en vivo cualquier tipo de contenido, comedia, político y hasta religioso. En primer lugar, quedó la presidenta de México, con 2.74 millones de vistas. En segundo lugar, el padre José Arturo López, sí, uno religioso, con 1.73 millones de vistas. Detrás de él, el Mariana, Fede Giovanni, Manuel Pedrero, Las Rivers, Aldo Geo, el periodista Julio Astillero, el Dev y Deo Samir. Como streamer, no es el primer logro de Sheinbaum. Con 3 meses de mañaneras en 2024, se colocó en el 7º lugar. ¿Adivinas quién fue el número 1? La 4T ha encabezado varias veces el listado de Stream Charts con ayuda del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Solo en 2023 y 2024 fue el streamer más visto de todo México, superando nuevamente a influencers y creadores de entretenimiento. En 2023 obtuvo 49 millones de vistas, casi el doble que el segundo lugar, el Mariana, que hace contenido de comedia. Para 2024, repitió la hazaña con 34 millones de visualizaciones, seguido detrás por el sacerdote José Arturo y el Mariano. No se descarta que este 2025 sea el año en que Sheinbaum le siga los pasos a AMLO, como presidenta e influencer. Los invito a que sintonicen la mañanera, bueno, así se decía antes, que vean la mañanera del pueblo. ¿Qué opinan? ¿Que los políticos también tienen libre expresión?
dentro de estas redes sociales. ¿Quién controla lo que ves en Internet? ¿La regularización, una protección o una amenaza a la libertad de expresión? Más que una iniciativa de regularización, se debe promover una ley que proteja los derechos digitales y de expresión, que incluya la protección de datos, privacidad, seguridad y en especial eliminar la brecha digital, tema que aún está inconclusa, porque el país evidenció esta situación tras la implementación de las clases online debido a la pandemia de COVID-19. Resulta que México no estaba en contexto con clases online, trabajo home office y simplemente la pandemia nos vino a revelar algo que también podemos utilizar. En la opinión de la profesora en Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dice: la libertad de expresión es un contexto que tenemos todas y todos, dentro de las plataformas digitales como en la vida social. Las redes sociales son plataformas digitales diseñadas para conectar a personas y permitirles compartir contenido como textos, imágenes, videos, enlaces. Funciona a través de algoritmos que organizan y priorizan el contenido que se muestra a los usuarios. En pantalla tenemos una imagen que dice: la batalla en México contra la censura del Internet. Literalmente es una imagen que nos puede hablar sobre mucho contexto. Un chico con una mascada tapando la boca, censura en Internet. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Bueno, creo que todos ya saben cómo funcionan las redes sociales porque todos tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Entonces, bueno, el perfil de usuario. Cada persona tiene un perfil donde publica contenido y se conecta con otros usuarios. El feed o línea de tiempo es la sección principal donde aparecen publicaciones basadas en los intereses o actividades que ya has hecho constantemente. Los algoritmos deciden qué contenido mostrar porque priorizan lo que es más relevante para ti, lo que es buscado constantemente. La publicación monetiza. Bueno, les cuento un ejemplo de Facebook. Todos tenemos un perfil, todos nos conectamos con determinados usuarios, platicamos, charlamos. En nuestra sección principal, ejemplo, nos encanta la cocina, buscamos constantemente recetas de cocina y pues basada a estos intereses, pues en la actividad del usuario es lo que constantemente va a ver, ¿no? Ese contenido es priorizar porque como estás buscando constantemente recetas, pues obviamente te va a buscar conforme a tus intereses esa actividad del usuario, ¿no? Después, tú puedes hacer una receta de cocina, subirla a la plataforma de YouTube y empezar a monetizar. Así de simple funcionan las redes sociales. Veamos cómo funcionan los algoritmos dentro de estas redes sociales. Pero sin antes comentar que en este caso fue un tema sobre recetas de cocina. También podemos comentar que dentro de esas recetas de cocina estás alentando a las amas de casa a cocinar. Y hay gente o feministas que dirán: porque somos mujeres, tenemos que cocinar. Veamos cómo funcionan algoritmos en estas redes sociales. Todo usuario ve solamente contenidos editados a su medida. Es la promesa de las redes sociales. Pero, ¿cómo se decide qué es de interés? Los datos de los usuarios son evaluados por algoritmos de la red. Decisivos son los likes concedidos. ¿Qué temas le gustan al usuario? ¿Prefiere ver videos o leer artículos? ¿Qué publicaciones son las preferidas en general en la red? A partir de eso, los algoritmos generan contenidos. Al usuario no llegan opiniones divergentes ni informaciones más completas. Según los expertos, un algoritmo ya conoce bien al usuario después de 300 me gusta. Los algoritmos pueden deducir incluso cosas privadas que no se comparten en las redes sociales. Por ejemplo, si los padres del usuario están separados.
Los conocimientos sobre el usuario se emplean en otros lugares. Con publicidad a la medida del usuario, las redes sociales generan grandes ganancias. Introducen publicaciones pagadas en la cronología siguiendo las preferencias del usuario. El usuario solo puede librarse de esto momentáneamente, pero esto cambia otra vez al iniciar sesión. El usuario vuelve a ver las publicaciones más importantes calculadas a partir de sus datos personales. En Latinoamérica tenemos bastantes ejemplos sobre bloqueos de redes sociales y atentar contra nuestra libertad de expresión y también al derecho a la información. Ese es un caso de Brasil, que simplemente como estaban criticando al gobierno que estaba en curso, los usuarios empezaron a comentar o a direccionar mensajes de odio o de desacuerdo dentro de las plataformas digitales. Y esto nos lleva a que no somos exentos a que cualquiera nos puede bloquear simplemente por hacer un comentario en las redes sociales. En la imagen, México y Rusia contra censura en redes tras bloqueo de Donald Trump. Recuerden que Twitter en su momento bloqueó al presidente Donald Trump por generar mensajes de odio, simplemente por generar mensajes que atentaban contra los derechos humanos de otras personas. Twitter, como empresa, tiene cierta censura y censuró al presidente, pero mucha gente lo apoyó explicando que atentaba contra la libre expresión. Pero estos mensajes de odio, de racismo, de discriminación, son palabras que simplemente van a dejar pasar por hacer este tipo de comentarios en las redes sociales. También Facebook empezó a censurar. En Chile censuran de manera algorítmica. Consiste en bloquear y amonestar por palabras que atentan contra la integridad del individuo. Hay palabras que no son bien vistas dentro de estas plataformas digitales, que están atentando contra la integridad de ciertos individuos o hacia ciertos grupos religiosos o políticos. ¿Por qué los algoritmos generan controversia? Porque una palabra que ha sido manipulada, escrita con números o con símbolos, puede generar diversas opiniones, simplemente porque esa palabra está bloqueada, pero buscan la forma de que esos caracteres engañen al algoritmo simplemente por escribirla. Memes en Internet. Se usan para describir una idea, concepto, situación, expresión, pensamiento, manifestando cualquier tipo de medio virtual. En pantalla tenemos 3 imágenes. Una de ellas es una mano con un teléfono levantando el X. Twitter ya no existe y ahora es X. La siguiente imagen: respeto tu opinión sobre diversos temas, pero reafirmo mi libertad de expresión burlándome de todos modos. Siguiente imagen: libertad de expresión en Internet censurado. Puede generar mucha controversia desde diferentes puntos de vista. Simplemente nos causa risa, lo único que debemos permitir es informar o caemos en la desinformación. Pero también estas imágenes pueden generar tipos de controversia, tanto para manifestar como informar o simplemente para difundir y hacer la burla o atacar a alguien excusándose en estos memes en las redes sociales. Cuídate de los fake news generados por inteligencia artificial. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y también influye en la desinformación. Todos hemos visto ya circular en redes sociales imágenes artificiales que parecen fotografías reales. ¿Cómo podemos reconocerlas? ¿Es posible hacerlo? Italia prohibió el uso del generador artificial de texto más potente. ¿Es la regulación una solución posible? En América Latina la conversación sobre regulación recién está empezando. Lo comprobamos y analizamos en DW Verifica. Midjourney, Dolly, Deep AI, Stable Diffusion. Estas son algunas de las herramientas que nos permiten crear en cuestión de segundos imágenes con una apariencia asombrosamente verdadera. Por ejemplo, tomemos la famosa falsa foto del Papa con la chaqueta blanca.
Según una encuesta realizada en Twitter por el youtuber de ciencia Hank Ring, el 48% de las casi 250.000 personas que votaron dijo habérsela creído y casi el 19% aseguró no estar seguro de la veracidad. Es decir, casi 6 de cada 10 personas no pensaron que la foto era falsa. Bilder, die diese Generatoren liefern, werden immer besser, ne? Und damit steigt natürlich auch die Menge an Leuten, die sich da direkt, sagen wir mal, auch von täuschen lassen. Ja, das ist so klar. Das hat drastisch zugenommen und das wird zum Teil auch systematisch gemacht, ja, von politischen Systemen, von auch bestimmten Gruppierungen, Menschen zu beeinflussen, weil Bilder natürlich einen ganz anderen Beweiswert, einen vermeintlichen Beweiswert haben. Los expertos coinciden al señalar que es más fácil darse cuenta de que son imágenes falsas cuando se trata de personajes famosos como Vladimir Putin o Will Smith, pues se puede contrastar con imágenes reales en medios tradicionales. Sin embargo, es mucho más difícil cuando se trata de personas anónimas, como las de esta supuesta fiesta, que también fueron generadas por inteligencia artificial. Otro ejemplo, las fotos del terremoto que sacudió la costa oeste de Estados Unidos y Canadá en 2001 y que en realidad nunca ocurrió. Las incidencias relacionadas con la inteligencia artificial se han disparado en los últimos años, según datos de una plataforma independiente de monitoreo, y eso que aún no se incluyen las cifras de 2022, cuando la tecnología realmente ha explotado. Entonces la pregunta es, ¿podemos reconocer las imágenes realizadas por inteligencia artificial? La respuesta es que quizá sea ya demasiado tarde. La tecnología parece que aún comete errores a veces, sobre todo en lo que respecta a algunas partes del cuerpo, como las manos o los dientes. En ocasiones las proporciones corporales no son del todo correctas. También la luz y las sombras, así como los fondos de las fotografías, pueden tener inconsistencias. Por eso un buen consejo es buscar la imagen en buena calidad y hacer zoom, en busca de 6 dedos, orejas deformadas o superficies reflectantes mal definidas. Pero mucho cuidado, porque los generadores de imágenes aprenden rapidísimo y no tardarán en mejorar. How we spot this content is difficult, and it's really important to put a caveat in there, which is I might be able to tell you signs that you could look for today, but there's no guarantee that those signs will be there tomorrow. Lo mismo ocurrió con los deepfakes, es decir, videos manipulados que suplantan la identidad de alguien. Aún se pueden encontrar online artículos antiguos diciendo que los deepfakes fallan en los parpadeos, pero hace tiempo que esa tecnología avanzó y ya lo corrigió. Y volviendo a las imágenes generadas por inteligencia artificial, también hay herramientas que ayudan a detectarlas, pero no son infalibles. Por ejemplo, en esta imagen falsa de Trump siendo arrestado, la herramienta nos dice que la probabilidad de que la haya creado un humano es del 83%. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen daran gewöhnen, dass man eigentlich keinem Bild im Internet trauen kann. Ja, das ist so. Ist in großen Fällen auch gar nicht so schlimm, muss man ehrlicherweise sagen. Aber in vielen Fällen ist es dann doch schlimm halt, ne? Und kann wirklich auch zu Verwerfungen führen halt, ne? Sowohl auf politischer Ebene. Pero precisamente eso es lo que buscan muchas campañas de desinformación, que no creamos en nada de lo que vemos. Y sí hay algo que podemos hacer, buscar el contexto donde se publica. Es importante analizar la imagen, pero también ver quién la publica para entender la intención. Pues estas imágenes falsas se generan desde cero. Hay que ver el medio que lo está publicando, la cadena, de dónde viene. Ahí sí no te puedes ir atrás, o sea, atrás en imágenes lo que estábamos publicando, pero te puedes ir atrás en la nota. Hay veces en las que se reproducen notas que sube como espuma, así es la desinformación, sube como espuma. Para ello son buenas herramientas como TinEye o Yandex, plataformas de las que ya les hemos hablado antes aquí en DW Verifica. La búsqueda inversa de la famosa imagen del Papa nos lleva a sitios donde esta ha sido publicada antes, para recibir contexto y confirmar que se trata de una imagen falsa. Besser ist es, glaube ich, und ich glaube, das wird auch kommen, sind eben Herkunftsnachweise von Medien. Ne? Dass sie eben als Nutzerinnen und Nutzer nachverfolgen können, wo kommt das eigentlich her? Also wurde das tatsächlich von einer physischen Kamera, von einem Kamerasensor aufgenommen? Ja? Was wurde denn danach gemacht? No poder creer lo que nuestros ojos nos dicen que es verdad. Un fenómeno
que no es del todo nuevo, pero que ahora sin duda entra en una nueva dimensión. Por eso, otras voces expertas creen que esa es una carga que no debe caer sobre el usuario final. El golpe a primera vista es muy fuerte, aun si luego resulta que aparece un chequeador de noticias que se chequeó y la tecnología. Como sabemos, muchas veces ese chequeo de noticias no llega a la misma proporción de la población a la que llegó la desinformación, pero además, aun cuando llega, el impacto nacional ya se causó. Entonces, ¿qué nos queda? Según algunos expertos, la regulación, un aspecto sobre el que se está avanzando, pero muy poco a poco. En Estados Unidos, el país con algunos de los motores de inteligencia artificial más potentes del mundo, apenas se aprobaron 9 leyes relacionadas con el tema entre los años 2015 y 2022. Sin embargo, la preocupación por parte de la política también ha aumentado en los últimos meses. Italia se convirtió en uno de los primeros países en prohibir expresamente un generador de inteligencia artificial, en este caso uno de texto, ChatGPT. Lo hizo por la protección de datos, pero la decisión ha abierto el debate sobre cómo integrar esta potente tecnología en los diferentes aspectos de nuestra sociedad, incluida la desinformación. En general, en América Latina tenemos una fuerte asimetría de poder donde muchas veces los estados nacionales son menos poderosos que las grandes corporaciones tecnológicas. Entonces, la regulación también presenta ese desafío. Por eso es que esta conversación sobre regulación, en particular en América Latina, debería tener no solo carácter nacional, sino también carácter regional. Esa es una regulación que, en mi opinión, tiene que estar muy bien tejida para que no se vaya a los excesos, para que no vaya a regular algo que no entiende cómo se va a regular, que eso es lo que suele pasar. Por eso estos proyectos que han salido recientemente, Europa, Estados Unidos, respecto de la regulación de esta materia en específico, son proyectos que se han analizado con cautela. Las fotos manipuladas son casi tan antiguas como la propia fotografía. Los recortes y montajes no son nada nuevo, pero la potencia y la facilidad de uso de esta nueva tecnología hace que hoy en día cualquiera de nosotros pueda generar imágenes falsas casi instantáneamente. Y ya que cada vez vivimos más sumergidos en Internet, encontrar la manera de verificar lo que ven nuestros ojos es más importante que nunca. En este caso, chicos, ¿qué opinan acerca de esta situación? También se tiene que regular este tipo de situaciones y de redes sociales para no llegar a la desinformación, porque pues, es un fake, es una foto que está simplemente alterada, ¿no? Controversias en redes sociales que en este caso atentan contra la libertad de expresión. Censura a titulares muy polémicos. ¿Qué sucedió? En el caso de Joe Rogan y Voz Spotify, fue criticado porque en su podcast desinformó acerca de la pandemia de COVID-19, ¿no? Ejemplo, situaciones como que tomen cloro y vas a estar bien, en casos de que es una gripe, no pasa nada, cuál cuarentena, en 3 días se quita. Son situaciones que llegaron a protesta de músicos que retiraron toda su música de estas plataformas digitales y defendieron su derecho a la libre expresión. También la escritóloga de la saga de Harry Potter hace comentarios transfóbicos que también la llevan a la desinformación, y también la otra parte piden que un boicot contra la obra, contra la autora, por esta situación de estos tipos de comentarios, ¿no? Pero por otro lado, ella está defendiendo su derecho a la libre expresión, a la libre publicación. Facebook y la manipulación de noticias. Como hace rato lo vimos en el video, existen diferentes formas de manipular la información. Fotografías falsas, noticias falsas, ¿cómo se llama? La manipulación de la opinión. Todo este tipo de contenido digital, de cierta manera, es manipulable. Pero también existen temas de opinión pública que no en ocasiones se pueden conceptualizar. Un ejemplo muy claro fue un sismo apenas en la Ciudad de México, donde mucha gente comentó las alarmas simplemente
fue un error, se prendieron y no pasó nada. Otra gente comenta que sí, que el sismo se sintió un poco leve. Entonces, la realidad genera un poco de pánico hasta que tuvo que llegar a una institución a dar una nota diciendo que efectivamente había sido un sismo en la escala 2 de Richter y que esto, en vez de generar pánico, desinformó a la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente pensaba que se encendieron las alarmas. Pero por el otro lado hubo gente que dijo, no, sí, sí, se sintió. Entonces caemos en la desinformación y tiene que llegar a alguien, una opinión pública, a desinformar, a informar qué es lo que sucedió o a suprimir cierto tema. Entonces, evitemos la manipulación de las noticias. En pantalla vemos una imagen que dice, el equipo de Facebook que se encarga de bloquearte 30 días. Nosotros todos tenemos la plataforma de Facebook, la utilizamos, la sabemos utilizar o creemos que la sabemos utilizar. En este caso publicamos una noticia de un cantante y en ese momento nos vamos y publicamos la canción. Pero el equipo de Facebook nos llega un mensaje donde dice que nos bloquean la cuenta por utilizar contenido que está protegido por derechos de autor. Entonces, en este caso estamos infringiendo normatividad dentro de Facebook. Entonces, pues este meme, es meme, nos reímos, pero tiene un poco de verdad. TikTok y la modernización de contenido. En este caso, se van a empezar o se censuraron cierto tipo de contenido porque hubo una problemática política entre China y Palestina y todos los usuarios empezaron a comentar, a direccionar opiniones, subir fotografías y todo esto permitió un discurso de odio, de violación a los derechos, que cuando los dos gobiernos se enteraron para poder llegar a un acuerdo, no sabían cuál era la realidad o por dónde había comenzado esta situación, por lo cual empezaron a censurar cierto tipo de contenido. Tenemos dos imágenes en pantalla. Uno de ellos, más reciente, que estuvo sonando en las redes sociales, no acepto. Realmente no sabemos qué sucedió ahí o qué contexto se publicó. Por burla, por juego, por risa, simplemente por publicar. Pero no sabemos si atentamos contra la libertad de expresión de esta persona. No sabemos si fue violencia digital. La verdad, en ocasiones simplemente es por risa, por juego, pero no sabemos qué dimensiones tienen este tipo de publicaciones. La siguiente imagen, estoy así de bajar TikTok y ponerme a hacer el ridículo. Hay personas que dentro de estas plataformas suben videos que están jugando, que están haciendo un... ¿cuál es la palabra? Juego, pero también la burla hacia la otra persona, que es lo que genera que el autor de este meme se escude en estas imágenes para poder hacer la burla de estas personas, porque en ocasiones ya nos reímos, ya nos dio risa, pero no sabemos qué puede pasar con estas personas, porque pues está bonito el meme, pero pues esta persona qué piensa del meme que le hicieron. O sea, podemos agarrar su imagen, subirla, publicarla y comentarla y pues, no pasa nada. Tenemos que salir a dar la cara para ver que esta persona, por favor, ya no lo publiquen, pues me pasó esto, pero por eso subieron esta fotografía y la hicieron meme. En situaciones nos burlamos del contexto o hacemos el ridículo, pero este tipo de plataformas se prestan para eso. Pero debemos saber cuál es la risa, cuál es el juego y cuál es la verdad dentro de estas plataformas digitales, porque no todas son un juego. Ordenamiento jurídico. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos un caso práctico. Lo que les decía, que las redes sociales no son un juego. En este caso, veremos situaciones
donde las redes sociales juegan un papel importante. Espero que les guste. Se dispara el número de presos y presas de conciencia en Vietnam. En 2019, Amnistía publica una alarmante investigación en la que revela el número de presos y presas de conciencia encarcelados en Vietnam, haciendo que creció la población de los presos debido a una represión contra el activismo político, en este caso también activismo político, pacífico, de profesionales del derecho, autores, autoras de blogs y defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas medioambientales a favor de la democracia. Las condiciones de reclusión siguen siendo vastas, de tortura, de maltrato, todo esto con imposición de un régimen del aislamiento, incomunicación, el malentendido de los presos, las presas están en pésimo estado, sin acceso a atención médica, ni agua potable, ni aire fresco. Muchos de estos presos y presas de conciencia fueron encarcelados por comentarios publicados en las redes sociales, en aplicación de una serie de dispositivos electrónicos, en teléfonos digitales, medios digitales, tabletas, teléfonos, hasta impresos, ¿no? Uno de ellos es un activista medioambiental a favor de la democracia, que fue detenido en junio de 2017. Fue declarado culpable de propaganda contra el Estado por la elaboración y difusión de redes sociales de una serie de videos que consideraron los críticos contra el gobierno. Lo que les decía, le impusieron una condena de 6 años de prisión tras haber pasado bajo arresto domiciliario, ¿no? Entonces, las redes sociales no son un juego. Si tú eres un crítico de cualquier tema controversial, en ocasiones decimos no pasa nada, todo bien, pero estamos atentando contra la otra persona, violentando o generando discursos de odio. Y en este caso no fue así, en este caso fue contra el gobierno, por el cual fueron detenidos. Entonces, las redes sociales no son un juego, no sabemos si aquí hubo desinformación. Pero al generar este tipo de violencia, también están generando más violencia. Y un caso como muchos más que existen. Mi opinión. La legislación mexicana se centra en garantizar los derechos fundamentales, como la privacidad, la libre manifestación de ideas, pero también reconoce la necesidad de regular el contenido para evitar daños a la sociedad. Debe de haber un equilibrio entre los derechos, la responsabilidad y las plataformas digitales, además de tener en cuenta un principio de legalidad. Lo que no está prohibido está permitido. Muchas gracias. Como vemos, es un tema muy amplio donde nos deja una gran reflexión en torno a la libertad de expresión, las formas y los procedimientos que se desarrollan dentro de este proceso legislativo para poder regularlas o no, hasta dónde es viable. Bueno, como vemos, es un tema que da para mucho debatir, analizar, comprender, ¿no? Entonces, es un tema que vamos a seguir tratando. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. De igual manera, los invitamos a nuestro congreso sobre ciencias penales y jurídicas que se va a realizar en octubre en nuestras instalaciones. Pide informes, no te quedes fuera de este congreso. Te esperamos.